Bienvenidos a nuestra presentación sobre los contadores de 3 bits usando flip-flops tipo D y tipo JK. Los contadores son circuitos digitales que se utilizan para contar eventos o secuencias. En esta presentación nos enfocaremos en los contadores de 3 bits que utilizan flip-flops tipo D y tipo JK. Los flip-flops tipo D y tipo JK son componentes importantes en la implementación de los contadores. Los contadores de 3 bits utilizando flip-flops de los tipos ya mencionados son circuitos lógicos que se utilizan para contar desde 0 a 7. Estos contadores funcionan de manera similar, pero con algunas diferencias importantes en su funcionamiento y diseño. Mientras explicamos un poco el funcionamiento de cada flip-flop y el circuito diseñado, vamos a estar en el fondo haciendo la simulación con los órdenes ascendentes y descendentes. Vamos a poder notar que la implementación de estos contadores puede parecer compleja, pero en realidad es una forma eficiente y efectiva de contar eventos o secuencias en circuitos digitales. Entonces, sin nada más que decir, vamos a comenzar con las simulaciones y la explicación por encima. Un contador de 3 bits síncrono usando flip-flops tipo D cambia de estado solo en momentos específicos de tiempo determinados por una señal de reloj común a todos los flip-flops. En cada ciclo de reloj, la salida del primer flip-flop se alimenta a la entrada del segundo flip-flop y así sucesivamente hasta el tercero. Cuando el contador llega a su valor máximo 111 en binario, vuelve al valor mínimo 000 en el siguiente ciclo de reloj. Un contador de 3 bits es un circuito electrónico que puede contar hasta 8, 2 a la 3, estados distintos. Para construir un contador de este tipo se pueden utilizar flip-flops JK de manera síncrona. Un flip-flop JK es un tipo de circuito secuencial que puede almacenar un bit de información. Tiene dos entradas, una para un valor actual J y otra para un valor complementario K. La salida del flip-flop cambia de acuerdo a la tabla de verdad. ¿De qué depende de las entradas J y K, así como el estado anterior del flip-flop? Para construir un contador de 3 bits, se pueden utilizar 3 flip-flops JK conectándolos de manera en cascada. Si la salida del primer flip-flop se conecta a la entrada del segundo y la salida del segundo se conecta a la entrada del tercer flip-flop, además se pueden añadir una señal de reloj CLK que es síncrona, el cambio del estado de los 3 flip-flops. Para contar de manera ascendente se pueden conectar las entradas J y K del primer flip-flop a la tierra 0 y la entrada J del segundo flip-flop a la salida del primer flip-flop. La entrada K del segundo flip-flop se conecta a tierra, la entrada J del tercer flip-flop se conecta a la salida del segundo y la entrada K se conecta a tierra, obviamente. Para iniciar el contador se establece la salida de todos los flip-flops a 0. Cuando la señal del reloj cambia de 0 a 1, el primer flip-flop cambia de estado de 0 a 1, lo que hace que la entrada J del segundo flip-flop sea 1. En el siguiente pulso del reloj, el segundo flip-flop cambia de estado, lo que hace que la entrada J del tercer flip-flop sea 1. En el tercer pulso de reloj, el tercer flip-flop cambia de estado y el contador vuelve a 0. Para contar en otras secuencias se pueden conectar las entradas J y K de los flip-flops de diferentes maneras. Por ejemplo, para contar de forma descendente se pueden intervenir la conexión de las entradas J y K del tercer flip-flop. En resumen, un contador de 3 bits con flip-flops JK de manera síncrona es un circuito electrónico que utiliza 3 flip-flops JK conectados en cascada para contar hasta 8 estados distintos. La señal de reloj síncrona del cambio de estado de los flip-flops y las entradas J y K se pueden conectar de diferentes maneras para contar en diferentes secuencias. Este tipo de contador es muy común en la electrónica digital y se utiliza una gran variedad de aplicaciones, como la medición de tiempo y la programación de microcontroladores. Para simular el funcionamiento del contador de 3 bits
con flip-flops JK de manera síncrona, se puede utilizar un software de diseño electrónico como Proteus o LTP Sipes. En la simulación se pueden observar cómo la señal del reloj cambia de estado y cómo los flip-flops cambian de un estado de acuerdo a la conexión de sus entradas J y K. También se pueden hacer pruebas para contar en diferentes secuencias y verificar que el contador sí funciona correctamente. La simulación es una herramienta útil para diseñar y probar estos circuitos electrónicos antes de construirlos físicamente. Nos ayudan mucho.